Estoy segura de que será una sesión valiosa y de gran inspiración para nosotros. Sin más, le cedo la palabra a Ana Carolina González, directora senior de programas en NRGI, para abrir la conversación con sus reflexiones iniciales. Ana Carolina lidera el trabajo de la organización en transiciones energéticas justas, con énfasis en regiones productoras de petróleo y gas, y cuenta con más de 20 años de experiencia en gobernanza de recursos naturales, clima y desarrollo. Ana Carolina nos ofrecerá un marco introductorio sobre el peso económico, social y ambiental de las petroleras estatales en la región. Ana Carolina, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos y todas por participar en este espacio. A mí me da mucho gusto, en lo personal, como colombiana, como persona que ha seguido de cerca este sector, pero también como, digamos, directora en NRGI, de tener este espacio de reflexión sobre el papel de las empresas petroleras estatales en la transición energética, porque desde NRGI estamos convencidos que es un tema que necesita mucho más visibilidad, mucho más conversación abierta. Sabemos que las petroleras estatales son fundamentales para el desarrollo económico, pero también para la acción climática y para la transición justa de nuestros países. Y en este camino hacia la COP30 en Belén, creo que tenemos una oportunidad mayúscula para conversar sobre este tema. Los ojos de la región, por supuesto, están en Brasil, y las decisiones de Petrobras han estado y seguirán estando en el centro de la conversación en los próximos meses. ¿Por qué es tan importante conversar sobre estas empresas petroleras en América Latina, estas empresas estatales petroleras? Pues por supuesto porque su peso en la región es enorme. Sabemos que producirán este año alrededor del 60% del petróleo y gas de América Latina, una proporción que se ha mantenido, digamos, en el último año. En México, Pemex pues concentra, por supuesto, el 95% de la producción de hidrocarburos y la infraestructura asociada, pero en Ecopetrol, digamos, en Colombia también produce la mayor parte del petróleo y gas del país. Y no se trata solo, digamos, de cifras de producción. Sabemos que estas empresas tienen impactos profundos, económicos, sociales, fiscales, que son decisivos para esta conversación. Ecopetrol sin duda contribuye de manera muy importante a las finanzas públicas en Colombia, pero sabemos que su producción desde 2013 ha venido bajando, y sin nuevos, digamos, yacimientos, las reservas podrían agotarse muy pronto, lo que pondría en riesgo no solamente los ingresos, sino el aprovisionamiento energético del país. Pemex es una empresa que está muy enlazada, digamos, al gobierno mexicano. Una proporción importante del presupuesto mexicano se destina, digamos, a cubrir la deuda de esta empresa. Y además en algunos territorios petroleros, sé que algunos de nuestros panelistas justo están en territorios petroleros en este momento, pues las empresas cumplen funciones no comerciales que tienen que ver con servicios de salud, de educación, infraestructura básica. Así que no es una sorpresa que las petroleras estatales hayan sido durante décadas un símbolo de desarrollo, de orgullo, de identidad. Pero sabemos también que las expectativas sobre estas empresas cambian, ¿no? Y también hay hoy un mayor escrutinio sobre sus impactos ambientales, sobre sus impactos climáticos. Ecopetrol y Petrobras son particularmente reconocidas como empresas líderes en materia de gestión de riesgos de transición, reconocen que hay unos riesgos de transición y los evalúan, ¿no? Con metas de reducción de emisiones, diversificación hacia negocios bajos en carbono, etcétera. Pero sabemos que eso no es igual en toda la región y que hay un vacío aún importante, eh, que hay que llenar, y con la perspectiva, digamos, de caída global de la demanda del petróleo a futuro, pues claramente hay unas preguntas sobre qué va a pasar con algunas inversiones de estas empresas, si llegan a punto de equilibrio o no. U otros esperan que la empresa, de hecho, fiel a su rol en el liderazgo en el desarrollo, juega un liderazgo también en ese sector de nuevas energías o en procesos de industrialización verde. Así que las expectativas respecto de estas empresas son múltiples, a menudo contradictorias. Se espera que generen ingresos fiscales, garanticen seguridad energética, empleos, que se mantengan competitivas, pero también se espera que cumplan con estándares ambientales, sociales, de gobernanza, que apoyen estos procesos de transición justa, ¿no? Y este seminario pues es justamente un espacio para escuchar esas visiones distintas, esas expectativas distintas y complementarias sobre los retos que enfrentan las empresas
nacionales petroleras, algunos más centrados en estos riesgos financieros y económicos, otros más en esos impactos ambientales y climáticos. Y estamos muy contentos y con mucho agradecimiento con nuestros panelistas desde México, desde Colombia, desde Brasil, para aportarnos esa pluralidad de visiones que creo que va a ser fundamental para entender cuál es el rol que deben jugar hoy estas empresas y avanzar en la búsqueda de soluciones a nivel regional. Con esto cierro mis comentarios, Gabriela, muchas gracias y de nuevo espero que tengamos una conversación muy interesante y productiva. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Seguimos ahora con Ricardo Fuji. Él es especialista en transición energética de WWF Brasil. Fuji es ingeniero electricista con doctorado en sostenibilidad energética por la Universidad de São Paulo y ha trabajado en el sector privado, el gobierno y la sociedad civil. Fuji intervendrá en portugués, así que les recuerdo activar el canal de interpretación si lo necesitan. Él compartirá hallazgos clave del informe Brasil en la encrucijada sobre los riesgos financieros y económicos que enfrenta Petrobras en sus planes de expansión, especialmente en los proyectos de exploración en la desembocadura del río Amazonas. Fuji, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu queria compartilhar, né, com vocês um material e reflexão bem interessante que a gente tem feito e promovido aqui no Brasil em relação, né, ao papel das empresas, da Petrobras em particular, na transição energética. Próximo, por favor. Next slide. Yes. Bem, o panorama do setor de petróleo e gás no Brasil, nós temos hoje cerca de 16 bilhões de barris de reservas, uma produção de aproximadamente 4 milhões e meio de barris de óleo equivalente por dia, uma capacidade de refino mais ou menos de metade desse montante, né? Boa parte do petróleo produzido, portanto, é exportado, né? Esse ano, o petróleo se tornou o principal item da pauta de exportação do Brasil. Nosso consumo é da ordem de 2,4 milhões de barris por dia, então precisamos, apesar da sobreoferta de petróleo, precisamos importar parte dos derivados que consumimos, principalmente diesel. Temos cerca de 700 áreas concedidas, né, em contratos de concessão e outros modelos, aproximadamente 400 dessas estão produzindo. Petrobras, né, nossa estatal, responde por cerca de 70% dessa produção, né, a empresa que tem mais experiência em operar campos offshore aqui no Brasil. Temos também outras grandes empresas operando no país. Next, please. A Petrobras, né, como maior empresa do setor de petróleo e também maior empresa do Brasil, teve um lucro no ano passado de 36 bilhões de reais. O real está mais ou menos R$ 5 para cada dólar. Então, tivemos um lucro de aproximadamente 7 bilhões de dólares ano passado. Um lucro que caiu bastante, né, cerca de 70%. A receita dela da ordem de 240 bilhões de reais, sendo responsável por uma produção de 2,7 milhões de barris por dia. Tem 49 mil empregados, né? Está sediada na cidade do Rio de Janeiro. O seu controle acionário é detido em 37% pelo governo federal, que, no entanto, né, tem poder de decisão no processo decisório da companhia. Investidores estrangeiros
correspondem a pouco menos da metade, né, das ações, e os investidores brasileiros que não governam cerca de 1/6, 17% das ações. Next, please. Aqui a gente tem, né, o perfil de investimentos. Acho interessante comentar que dos 111 bilhões previstos para os próximos 5 anos, né, o grosso disso, quase 100 bilhões de dólares estão previstos para a área de petróleo e gás. E mesmo em investimentos de baixo carbono, eles incluem investimentos em geração elétrica a partir de gás natural, né? Então, ainda é uma empresa muito focada nos combustíveis fósseis. Next, please. Next slides. Thank you. Well, and isso nos leva ao risco de ativos encalhados, né? Como uma empresa que investe muito em petróleo, nós fizemos um estudo juntamente com a IISD, WBA, e analisamos, né, entre outras coisas, o nível, né, de projetos e quão adequados ou não eles são a um cenário de transição energética. A gente analisou os 3 cenários que se costuma observar, né? Das stated policies, né, o mais conservador, de announced pledges, né, dos compromissos anunciados, e o cenário de emissão zero, o N0. Nesse sentido, eu chamo a atenção principalmente para os novos campos, né, os novos projetos. A Petrobras teria, num cenário net zero, né, 85% de seus projetos sob risco de virarem ativos encalhados. Um valor bem maior do que os 56%, né, que o Brasil tem como um todo. Disso, a gente já depreende que o Brasil, que a Petrobras, né, toma muito mais risco e tem muito mais projetos que desconsideram, né, um contexto de mudanças climáticas e o risco, né, imposto pela necessidade de transição. Next slide, please. E a partir disso a gente fez também, estamos concluindo uma análise socioeconômica, né, de custo-benefício, no caso, né, de investimentos na Foz do Amazonas, né, com base em valores de mercado, né, a gente chegou num custo do barril de $39, está muito em linha com consultorias do setor, né? A gente assumiu um projeto grande, né, um grande FPSO, produzindo 120 mil barris por dia, né, durante uma duração de um campo de alta produção. Consideramos 3 cenários, né, e a partir dos dados da IEA, obtivemos valores médios do barril de petróleo, né? No caso do STEPS, um valor mais alto, $66, mais ou menos quanto está o petróleo hoje, e no Announced Pledges um pouquinho menor, $47 por barril, e no Net Zero, $37 o barril. Próximo, por favor. Isso nos leva à primeira conclusão, né, de que a Petrobras, né, e qualquer empresa, mas estamos falando da Petrobras, que tem, né, está na frente da exploração da Foz do Amazonas, ela só ganha, de fato, dinheiro, né, ela só tem um retorno positivo em projetos na Foz do Amazonas se a gente não tiver uma transição energética, né, uma queda no consumo de petróleo, né? Então, de certa forma, a empresa, quando investe nesses grandes projetos de longo prazo na Foz do Amazonas,
precisa apostar, né? Isso é uma incongruência, mas ela precisa apostar que a transição energética não vai acontecer e o consumo de petróleo ainda será grande. Next, please. E a partir disso a gente foi mais fundo, e aí de fato, né, no slide anterior era basicamente uma análise de fluxo de caixa, né, financeira, mas aí a gente foi mais a fundo e de fato está fazendo, a gente está concluindo, ainda não foi publicado esse estudo, aqui em primeira mão, né, apresentando os dados preliminares na análise de custo-benefício. Usamos uma metodologia do próprio governo brasileiro, né, que permite ponderar os benefícios para a sociedade em termos de emprego e de outros aspectos. Interessante dizer que a gente usa uma taxa de desconto de 8,5%, que é bem elevado, né, e implica que o que acontece no futuro acaba não tendo muito impacto no presente. Essa é uma limitação da metodologia quando se analisa dinâmicas de longuíssimo prazo, como é o caso das mudanças climáticas. Próximo slide, por favor. Já indo para o final. Next slide. E aí, né, dados preliminares, a gente chegou que o valor social presente líquido, ou Net Social Present Value, né, que é a diferença entre os benefícios, né, principalmente as receitas auferidas com petróleo, subtraídas dos custos e externalidades, né, e aqui as externalidades são principalmente o custo do carbono, né, a gente está analisando como inclui outras externalidades, mas considerando só os custos do carbono, né, em dois cenários, $50 a tonelada, que tem sido usado pelo Banco Central do Brasil, e de $100 a tonelada, também usados por outras instituições financeiras, a gente chegou a esses dados estarrecedores, né? O único cenário, né, que a sociedade, né, valor social presente líquido, é a perspectiva da sociedade. O único caso que a gente teria um resultado líquido é num cenário STEPS, né, de basicamente um business as usual, com valor de carbono muito baixo, né? E ainda assim o retorno que esse cenário oferece é apenas de 8 centavos, né? Você investe R$ 1, retorna 1,8 centavos, né? De forma complementar, né, nos cenários das Announced Pledges, o resultado é bem negativo e no cenário net zero, então, nem se fala, né, o resultado é muito negativo, é uma perda líquida de benefícios, né, das sociedades. Basicamente, uma roubada entrar nesse projeto. Next slide. E é isso, obrigado. Estou disponível aqui para perguntas e discussões. Até mais. Muchísimas gracias, Fuji. Muito obrigada por esos comentarios y por compartir tu análisis sobre un tema de tanta coyuntura como es la exploración de Petrobras en la desembocadura del Amazonas. Escucharemos ahora a Sueli Araújo. Ella es coordinadora de políticas públicas en el Observatorio del Clima, urbanista y abogada, doctora en ciencia política y expresidenta del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Renovables, perdón, IBAMA. Sueli también hablará en portugués, así que nuevamente les recuerdo que pueden activar la interpretación si así lo desean. Sueli nos presentará los hallazgos principales de su reporte reciente, creo que fue lanzado hace unos días, El Petrobras que necesitamos, que plantea una hoja de ruta con propuestas concretas para orientar a la empresa hacia un futuro más sostenible. Sueli, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade. Obrigada, Gabriela. Eu vou compartilhar minha apresentação.
Vamos lá. Bom, a Petrobras de que precisamos é um projeto da rede de organizações do Observatório do Clima. Hoje nós somos 160 organizações ambientalistas e pelo menos 30 dessas organizações com especialização na área de energia. E nós temos a nossa forma de trabalhar é produção técnica em rede, com várias mãos trabalhando, construindo cada documento. O primeiro documento do projeto da a Petrobras que precisamos foi publicado há menos de 15 dias. Nós vamos continuar com esse processo em 2026 e já de imediato já iniciamos esforços de advocacy com autoridades governamentais para tentar debater o conteúdo desse primeiro documento. Também estamos iniciando, nesses dias, uma campanha com um site específico, com os principais recados do projeto A Petrobras de que precisamos. Os números que nós usamos no relatório, eles estão de produção brasileira de petróleo, estão um pouco abaixo do que o Ricardo falou, mas neste primeiro semestre de 2025, o Brasil atingiu 4,5 milhões de barris por dia de produção de petróleo, com a Petrobras responsável por cerca de 70%, como o Ricardo colocou. O Brasil é hoje o 8º maior produtor de petróleo do mundo e o governo brasileiro, inclusive o próprio presidente da República, estão com a ideia de colocar o Brasil numa posição melhor, entre 4º ou 5º maior produtor, em plena crise climática. Então, esse é o meio contexto, né? Nós temos petróleo suficiente para nosso consumo interno, tanto que nós exportamos mais da metade do petróleo que nós produzimos. A Petrobras, ela está entre as 10 maiores empresas de petróleo no mundo e nesse começo de 2025 esteve entre as mais lucrativas, entre as 5 mais lucrativas. Então, a produção está aumentando no Brasil como um todo e a Petrobras é líder desse aumento de produção. É preciso entender a Petrobras, assim como outras petroleiras estatais, ela representa muito para o país, não vai além da questão de produção de recursos ou da quantidade de funcionários que ela tem, né, de quantidade de empregos que ela gera. Ela está inserida na cultura brasileira. Os brasileiros têm orgulho da Petrobras. Isso é muito forte, sabe? E isso faz diferença quando nós vamos lidar com propostas que mudam a forma tradicional da empresa operar, né? A Petrobras, ela é uma espécie de símbolo nacional e ela respondeu durante muito tempo não só pela produção, mas sim como uma empresa que está na liderança de tecnologias, que tem uma lógica combinada com a formulação de políticas públicas, então com importante interferência estatal no seu funcionamento, que foi reduzindo ao longo dos anos, né? Até por causa das regras do próprio mercado. E o Observatório do Clima defende que nós temos que usar essa força da Petrobras para que ela lidere a transição energética no país. É uma proposta ambiciosa, mas é essa a síntese do que nós estamos procurando fazer. A ideia é que a Petrobras, sem perder seu valor para o país e valor para o mercado, ela diversifique seus investimentos, conseguindo, nessa diversificação, adotar o caminho certo na linha da descarbonização. Não é parar de explorar petróleo amanhã, mas é ter cronograma claro, com metas muito transparentes do que vai ser feito no sentido da diversificação e da descarbonização. A realidade em termos hoje é muito diferente disso. O planejamento da Petrobras entre 2025 e 2029 prevê
111 bilhões de dólares em investimentos é muito dinheiro, e se nós somarmos eólicas, solares, etanol, biorefino, biodiesel e biometano e hidrogênio, nós temos apenas 9,1 bilhões nesse total. Então, é uma pequena parte. Eles sempre falam que fazem, na verdade, esses investimentos na área de energia mais renovável, na área mais. Eles fazem muita propaganda, isso está na TV, isso. Assim, a mensagem que eles tentam fazer é que eles investem muito na transição. Isso não é verdade, o volume é pequeno. Eles incluem nos números deles, que eles usam o número de 16,3 bilhões para a transição energética. Eles incluem a questão da captura do carbono, muita atenção para isso, e nós, no Observatório do Clima, achamos que nós temos que contar aquilo que está fora da cadeia de produção de petróleo, e não os investimentos na produção e transporte, que, na verdade, com combustíveis fósseis, o que pega mesmo, mais de 80% dos gases de efeito estufa gerados, no caso de combustíveis fósseis, a emissão ocorre na queima em si, né? Então, nós achamos que determinadas opções da Petrobras, que são calculadas, computadas por eles como investimento em transição, estão incorretas. E tem mais um outro problema, isso está detalhado no relatório: eles prometem muito em renováveis, mas eles aplicam pouco. Eles executam pouco o planejamento, eles executam o planejamento integral do petróleo e do gás. Mas na hora que nós vemos o quanto eles executaram do planejado nessa parte das renováveis, é bastante pouco. Então, esse é um ponto que está detalhado e é um ponto importante. Não basta prometer, tem que fazer, né? E, por outro lado, nesse mesmo período, 2025, 2029, estão previstos, por exemplo, investimentos de 15,2 bilhões de dólares para a expansão da capacidade de refinamento, de refinarias. Quer dizer, o foco é realmente a grande expansão do petróleo e também na produção do próprio combustível. Esse é o foco atual. Então, o que nós estamos propondo é realmente uma reversão desse quadro, né? É lógico que em um processo que vai levar algum tempo, mas tem que começar ontem, na verdade, né? Então, a ideia é que a Petrobras se transforme numa companhia de energia engajada em diversas atividades, com investimentos em biocombustíveis, que geram muito mais empregos do que a extração de petróleo. Nós temos esses números. Hidrogênio verde, retomada da distribuição do combustível para o consumidor. Isso a própria Petrobras começou a falar, a presidente atual da Petrobras está defendendo essa retomada, então nós estamos de acordo. Começamos a falar bem antes, no começo do ano. Há pouquinho tempo, eles começaram a falar em retomar a distribuição. E nós entendemos que tudo isso tem que estar alinhado com o processo de reindustrialização do país. Quer dizer, o Brasil não pode continuar sendo um mero exportador de commodities, a gente tem que entender esse processo todo também inserido na proposta que o governo federal tem de reindustrialização. E a questão é que hoje tanto o governo quanto a Petrobras estão indo numa direção contrária, com uso, inclusive, de expressões. Essa expressão foi falado pelo ministro das Minas e Energia, de que o Brasil quer ser o the last oil producer standing. Quer dizer, ele quer ficar explorando até a última gota enquanto houver mercado para isso. Basicamente, essa é a proposta, e o Observatório do Clima acha que, além das decisões estratégicas da Petrobras, o governo tem uma importância nisso, porque tem uma participação grande nas ações da Petrobras, e também é um importante agente regulatório. Então, a Agência Nacional de Petróleo, por exemplo, pode estabelecer
cronogramas e metas que não sejam mais como se fosse a redução progressiva dos leilões de novos blocos. Isso cabe não à Petrobras, mas sim à Agência Nacional de Petróleo. Então, tem uma participação estatal aí que é importante. Uma coisa extremamente fundamental quando a gente fala de Petrobras é que eles têm uma capacidade de pesquisa invejável. O centro deles de pesquisa, o CENPES, tem história, existe desde 1963 e pode ser, assim, ter uma função enorme, por exemplo, em pesquisas de biocombustíveis, juntamente com nossa empresa, nossa autarquia que faz pesquisa para agropecuária. Quer dizer, existe uma série tem um campo enorme, e eu estou falando isso imaginando biocombustíveis, né? Nós entendemos que biocombustíveis, na questão do transporte de carga, no Brasil, é caminho necessário. O CENPES da Petrobras pode atuar com força nisso. Eles estão com verbas reduzidas nos últimos anos. Na verdade, nós teríamos que aumentar a verba da pesquisa do próprio centro da Petrobras. E nesse primeiro documento, nós fizemos um resumo, logo na introdução do que a gente está propondo, depois tem detalhes. Alinhar a Petrobras com objetivos mais ambiciosos, considerando o Acordo de Paris e considerando o próprio esforço do governo brasileiro de redigir um plano clima que ainda está em elaboração, dar prioridade para investimentos em baixo carbono, diversificando a atuação da companhia, não investir em novas refinarias. Você pode melhorar refinarias, mas criar novas refinarias, elas têm um tempo de execução enorme que é incompatível com a decisão de descarbonização. Então, realocar investimentos planejados para novas refinarias para investimentos em novos combustíveis renováveis, quer dizer, nessa diversificação da empresa, continuar investindo na redução das emissões das operações, mas não achando que tudo vai ser resolvido com captura de carbono, porque não vai, né? Aumentar o investimento em biocombustíveis, especialmente segunda e terceira gerações, biodiesel e também o combustível para a aviação. E também apoiar a descarbonização de determinadas áreas e medidas até compensatórias, vamos dizer assim, como o transporte de passageiro. Inclusive, surgiram propostas nos debates de investimento até mesmo em controle do desmatamento. Então, esse é nosso resumo. Nós temos ainda bastante coisa pela frente. Começamos a falar com os Ministérios da Energia e de Meio Ambiente, com algumas agências estatais. Queremos falar com as associações, os sindicatos que atuam nesse setor. Não é simples, porque o outro lado é muito reativo, mas nós vamos passar os próximos meses com uma série de reuniões, principalmente eu e o Shigeo, que está aqui nos assistindo. Nós vamos ter uma série de reuniões para tentar divulgar esse primeiro relatório, e já lançamos, está na internet, a campanha a Petrobras de que precisamos, de Petrobras We Need. Acho que era isso. Muchísimas gracias, Sueli. Muy obrigada. Como mencionamos al inicio de este seminario, desde NRGI consideramos que es clave situar la conversación en torno a las empresas petroleras estatales de América Latina en un marco regional y comparativo. Por eso nos alegra muchísimo contar con Isabel Rousseau, profesora e investigadora en el Colegio de México, quien también es doctora en sociología por la EHESS de París y fundadora del programa de energía en el Colmex. Isabel nos ofrecerá comentarios desde México y Pemex, con especial énfasis en la experiencia reciente en Tabasco, desde donde casualmente nos acompaña, y cómo estas reflexiones se relacionan con los hallazgos sobre Petrobras. Isabel, bienvenida, tienes la palabra.
Pues muchísimas gracias a todos. Me parecieron dos excelentes y muy interesantes ponencias sobre la situación de Brasil, de Petrobras en particular. Y mis comentarios en caliente van en tres sentidos. Primero, observar la diferencia entre las NOCs, ¿no? National Oil Companies en el mundo. O sea, aquí hoy vemos Petrobras y Pemex, pero de todas maneras, si estuviéramos contrastando y comparando otras NOCs, también veríamos muchísimas diferencias. Hay un abanico muy amplio en ese sentido, pero creo que todas enfrentan evidentemente un reto enorme frente a la transición energética. Me parece muy atinado hacer ese tipo o dar ese tipo de espacios para reflexionar sobre el papel de las enosis frente a, pues, a este reto enorme de la transición energética. Porque evidentemente modelo de desarrollo de país en el cual del cual estamos hablando está el famoso carbon lock-in que siempre prevalece, ¿sí? Y es muy difícil, hay una resistencia muy fuerte en todos los países, pero en particular en los países productores de hidrocarburos, cuyo modelo de desarrollo ha sido fundado sobre esos países. Bueno, mi primer comentario es dar una apreciación general sobre digamos, segundo, contrastar un poco lo que pasa a nivel de Pemex y Co. Y finalmente, como bien dijo Gabriela, en la medida en la cual en este momento estoy en uno de los grandes estados petroleros de México, Tabasco, voy a pues dar algunas impresiones de lo que está sucediendo aquí, pensando siempre como trasfondo en la transición energética. Bueno, lo de Brasil, evidentemente, el panorama de Petrobras es bastante halagador. Petrobras y Pemex están viviendo dos momentos muy diferentes en su evolución, a pesar de que los dos enfrentan retos fuertes, ¿no? Petrobras está en pleno ascenso, lo que me parece extraordinario es que es el primer exportador de hidrocarburos de América Latina. Ha rebasado desde hace tiempo a Pemex en esta situación y PDVSA ni hablar. Y hace que el país es pues autosuficiente, es decir, el balance entre importación y exportación es libre casi. Y tiene de profit muy interesantes, ¿no? O sea, muy interesante. Lo que también me parece muy empleados que tiene Petrobras, es decir, 47.000 empleados para producir más de 2 millones no, 4 millones de barriles por día, cuando México tiene 120.000 empleados para producir 1,6 millones de barriles por día. Entonces, yo creo que aquí hay una gran diferencia. Bueno, pero me parece que las dos exposiciones han subrayado la encrucijada en la cual se encuentra Brasil y Petrobras en ese momento, pero más bien Brasil frente a la transición energética, tocando en particular la explotación de los yacimientos en la Amazonia, que es uno de los grandes pulmones del planeta, ¿no? Entonces entiendo que Brasil está viviendo una especie de encrucijada, enfrentamiento entre el oro negro y el oro verde, por otro lado, ¿no? Y ha habido desde hace años discusiones muy interesantes entre, por un lado, el Ministerio de Energía y Petróleo y el Ministerio de Medio Ambiente y de Pueblos Indígenas, en ese sentido. Y creo que es una discusión que evidentemente va a proseguir. Entiendo también que el presidente Lula quiere colocar a Brasil como un líder mundial, tanto a nivel de la transición energética, pero quiere dejar a Petrobras en una posición muy
pues pujante, ¿no? Y evidentemente no es una posición fácil, es un desafío muy fuerte. Creo que uno de los grandes, de las grandes ventajas de Brasil y de Petrobras es, como se ha mencionado, el factor muy pujante de la tecnología. Brasil ha sido un país que siempre ha invertido muchísimo en R&D, en inversiones y desarrollo en tecnología, por eso ha salido adelante a pesar de cimientos difíciles que ha tenido en offshore muy profundo. Y entiendo también que en este momento hay mucho interés en Petrobras, por ejemplo, como lo hay en otras petroleras en el mundo, en Statoil, en Equinor, por hablar de Enosi, pero también en ExxonMobil, en el CCUC, en la captura de carbón, ¿no? Y el hidrógeno. Bueno, frente a esto, ¿qué pasa con Pemex? Pues a diferencia de Brasil, México está viviendo una situación muy complicada. Hoy en día no es la primera vez de su existencia, por eso algunos esperan y dicen que va a salir adelante. Eso es otro tema, pero es una situación, no es la misma situación, por supuesto, pero Pemex ha vivido una situación muy difícil, seguramente los mexicanos lo van a recordar, en los años 70, cuando era importador neto de hidrocarburos, en el momento de la guerra del Kipur, cuando los precios aumentaron casi del 100% y México se encontraba sin, pues importando, de importador neto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Pemex, primero, es la primera, la petrolera más endeudada del mundo. El 30 de junio, con el valor, o sea, si se compara con el valor del dólar en ese momento, su endeudamiento, el monto era de 98.800 millones de dólares. A esto hay que añadir otro tema que es muy problemático para la industria petrolera en México, es la deuda de Pemex hacia las compañías proveedoras y compañías de servicio. Más o menos se estima que debe algo como 23-24 mil millones de dólares. Entonces, eso evidentemente tiene una repercusión fatal sobre el desarrollo de la industria, porque los proveedores, muchos proveedores, y aquí en Tabasco se ve, en las regiones petroleras, pues ya fracasaron, es decir, tuvieron que cerrar sus empresas, en particular las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, y las otras pues trabajan ad mínimo, ¿no? Es decir, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, pues trabajan un mínimo y eso tiene repercusión en la exploración, en la producción, en refinación, etcétera, a pesar de que sea metido. Bueno, exploración, más o menos ha habido un descenso de más del 43% en un año. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se renovando las reservas. Eso es fatal para un país productor de petróleo. La producción, hay un bajón sistemático más o menos del 7% por año. En líquidos menos, hay un pequeño aumento en condensados. En ese momento, desde 2024, las cifras que exhiben en Pemex es el volumen total incluyendo condensados y no lo separan para dar una cifra que más o menos sea pues que es de 1.645.000, bueno, 1.6 millones de barriles diarios. Pero de esto hay que saber que casi 300.000 son de condensados, ¿no? También se exporta 900.000 barriles diarios, que es muy poco en relación con el pasado Pemex, ¿no? Hace 10 años se exportaba 1.8 millones, 2 millones, evidentemente es muy poco, y el país es importador neto en gas natural, en productos refinados y en productos químicos.
¿no? Y el gas natural es un gran problema porque la transición energética en México se hace con gas natural y este gas natural se está importando directamente y unilateralmente de un solo país, Estados Unidos, y normalmente por tubos, lo cual plantea muchísimos problemas. No voy a ahondar en eso. Eh, Ahora, rápidamente, frente a la transición energética, voy a tomar tres. Te rogamos un minuto más, por favor. Yo voy a tomar solamente tres ejemplos. A nivel de emisiones, el gas natural, hay quema, venteo y quema de gas natural en México, que es algo, o sea, de metano, que es muy dañino, evidentemente, y a pesar de los informes de sustentabilidad, no hemos bajado. México es el 10º país en el mundo en la quema y venteo de gas natural, ¿no? Yo quisiera también decir que, quizás como socióloga, pero la transición energética no es únicamente un tema de emisiones, ¿sí? Es también un tema de sostenibilidad y sostenibilidad social. A ese nivel tampoco Pemex la pinta tan bien en este momento en términos de seguridad industrial y de salud en el trabajo, ¿no? Ha habido, por falta de dinero, hay problemas de mantenimiento en infraestructura, en capacitación de los trabajadores y hay muchísimos accidentes, han duplicado. Y en términos de responsabilidad social corporativa, que para mí es muy importante para una petrolera, para una NOC, porque es el core de cualquier empresa, no es tanto la producción, es la responsabilidad social corporativa. Aquí, en términos de pasivos sociales, ambientales, de problemas con remediación, no cumple con las normas Pemex. Y la inversión social en comunidades, sí hay, por supuesto, a través del PAGMA, pero siempre con proyectos que no favorecen el desarrollo de la región como tal, ¿no? Rápidamente, bueno, un barril más verde, ¿cómo va la transición de una NOC en una NEC, una National Oil Company, en una National Energy Company? Pues aquí yo diría que hay promesas del gobierno actual y hay una creación de una nueva dirección, Pemex Energía, con promesas de desarrollar litio, sé que Pemex desarrolle litio, desarrolle geotermia, desarrolle en offshore renovables. Sin embargo, si uno mira el presupuesto, no hay nada especial asignado, entonces quedan muchísimas interrogantes. Y finalmente, hablando de Tabasco, que es uno de los lugares de producción petrolera, hoy en día la situación es muy complicada a nivel económico por la situación de los proveedores que les decía. Hoy en día 15.000 empleos directos ligados al petróleo se han cerrado, lo cual impacta más o menos 60.000 empleos indirectos. Y evidentemente es una zona en desastre. Dos Bocas, que es la nueva refinería que se ha construido, em, pues producir más o menos 350.000 barriles. Las cifras varían mucho, de repente anuncian 155, lo que yo tuve directamente de Dos Bocas es que hoy en día estamos a 120.000 barriles. Hay un tema pendiente también y sobre todo en un país y en un estado petrolero no se siente, a pesar del discurso, que hay una verdadera preparación para una transformación del desarrollo económico regional, vía una transformación del mix energético. ¿Sí? Es decir, ¿qué va a pasar con Tabasco dentro de 15, 20 años, cuando realmente la producción de petróleo ya va a bajar de manera natural y normal? Última pregunta. ¿Está el IMP, el Instituto Mexicano del Petróleo, preparado para enfrentar y ayudar a Pemex y al país
a enfrentar la transición energética es otro punto de interrogación. No tengo respuestas a eso, pongo solamente las dudas. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por ese panorama tan amplio y tan interesante. Quisiera pasarle la palabra rápidamente al doctor Amílcar Acosta, economista, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, ex ministro de Minas y Energía y ex presidente del Congreso de la República Colombiana. Adelante, Amílcar. Muchas gracias, Gabriela. Con mis saludos a nuestros contertulios y contertulias. Bueno, quiero hacer tres observaciones que me parecen eh, pertinentes después de escuchar estas importantes apreciaciones. Lo primero, nosotros tenemos en común a nivel de América Latina un hecho que nos debe servir de contexto, y es que las economías de América Latina desde los años 90 fundamentalmente se reprimarizaron y se volvieron dependientes en gran medida de la actividad extractiva. Esa es una realidad. Y hablando de Brasil, hablando de Colombia, y claro, ahora tenemos que hablar también de Argentina y el nuevo rico de la cuadra, que es Guyana, que está en un gran auge, en un gran auge petrolero. Nuestras economías dependen el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, y son la fuente principal de financiamiento. Entonces, ahora que estamos en modo transición energética en el mundo, y América Latina no se puede desacoplar de esa realidad, el hecho cierto es que la Agencia Internacional de Energía, que lleva los registros y que le hace un seguimiento cercano a la evolución de esta transición energética, da cuenta de que le ha tocado ir revisando sus proyecciones en relación a en qué momento la demanda por energías de origen fósil, petróleo y carbón, fundamentalmente y gas, iba a empezar a aplanarse. Habían dicho que a partir del año 2030. Sin embargo, la dinámica de esa inercia que traemos está llevando a la Agencia Internacional de Energía a tener que revisar esas proyecciones. En petróleo venimos de récord en récord. 2003, por primera vez se superó el 1.000.000 de barriles de consumo a nivel global. El año pasado ya fueron 103 millones de barriles, y se prevé que este año va a crecer por lo menos en 1.000.000 de barriles más. Y en carbón está pasando lo mismo. Nosotros venimos de 8.350 millones de toneladas de carbón en el 2022 a 8.530 2023. Ya el año pasado fueron 8.750 millones de toneladas, y la proyección que se tiene para el 2028 es que vamos a llegar a los 9.000 millones de toneladas de consumo de carbón. Y en esto está influyendo mucho este crecimiento exponencial del consumo de energía en el mundo por la inteligencia artificial. Tanto que ya en el mundo se está hablando más de agregación energética que de transición energética. Entonces esto me hace pensar, y concluyo este primer comentario diciendo que no es bueno, desde luego, que sigamos dependiendo tanto como dependemos de la actividad extractiva. Pero peor que depender del carbón y del petróleo es depender de sus importaciones. Ya nosotros lo estamos experimentando desde diciembre del año anterior,
en donde estamos ahora dependiendo de las importaciones de gas natural porque nuestra oferta doméstica resultó insuficiente. Tenemos un déficit. Era peor, es peor entonces ese escenario que seguir produciendo gas en el país. De manera que del petróleo y del carbón podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Pero la segunda observación que quiero hacer es que es un hecho que ante esta perspectiva de que vamos a tener que transitar todavía un largo trecho conviviendo con los combustibles de origen fósil, ¿qué podemos hacer? No nos podemos cruzar de brazos. Se trata de reducir las emisiones, sí, de utilizar tecnologías bajas en carbono, sí, y mejorar la calidad de nuestros combustibles, porque es una realidad que la movilidad eléctrica se está desarrollando, pero no con la celeridad que uno desearía. De manera que si vamos a tener que seguir consumiendo diésel y consumiendo gasolina, qué bueno que se mejore la calidad de esos combustibles. Y en eso ha venido trabajando Ecopetrol en sus refinerías. Y también los biocombustibles, que son parte, junto con el gas natural, de esta transición. Brasil indudablemente tiene el liderazgo en América Latina y diría que en el mundo en materia de biocombustibles. En Colombia seguimos ese ejemplo. Yo fui el autor como senador de la República de la ley de los biocombustibles en Colombia, que se está implementando desde el año 2005. Aquí estamos mezclando en un promedio del 10%. Estamos ahora prestándonos a incursionar también en los combustibles sostenibles para aviones, el SAF, y creo que Brasil está avanzando en eso. Mencionaba, se mencionaba ahora el tema del venteo. Ecopetrol, la estatal colombiana, ha avanzado muchísimo ya en acabar con el venteo en sus campos de explotación. Yo creo que también esa es una contribución. Y finalmente, el tercer comentario es que en Colombia, y me atrevería a decir que en América Latina, no es viable ni es sostenible la transición energética si no va acompasada por una estrategia de transformación productiva que diversifique nuestras economías. Y allí la propia industria petrolera y minera deben involucrarse en ese proceso. Aquí lo viene haciendo Ecopetrol, incursionando ya, está adelantando un piloto para producir hidrógeno verde. Ecopetrol está adquiriendo varios parques eólicos. Ecopetrol ha venido también impulsando, regresándome a lo del hidrógeno, no solamente producción de hidrógeno, sino impulsar el clúster del hidrógeno de tal manera que podamos producir fertilizante, que podamos producir amoníaco. Y ahí tendremos una alternativa de industrialización. Con esos tres comentarios quería hacer y agradeciéndoles pues la invitación y ojalá sigamos en este ejercicio que es bien interesante para nuestra región. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Amílcar. Ya estamos sobre la hora, pero creo que es importante darle la palabra a Ana Carolina una vez más, quien nos va a ayudar con un par de reflexiones a tratar de hilvanar estas perspectivas que hemos escuchado durante este seminario. Adelante, Ana Carolina. Gabriela, muchas gracias y obviamente pues la tarea titánica de resumir la riqueza de esta conversación no la asumo, pero de repente plantear algunas reflexiones solo como preámbulo a lo que considero es una discusión que debe continuar, porque como decía el doctor Amílcar, pues esto apenas es una pincelada a todos los retos que hay en la región, pero también a todas las oportunidades
Y yo diría, digamos, solamente 3 comentarios. Uno, digamos, con base en lo que se ha compartido hoy, es que definitivamente, como le decía la doctora Rousseau, las perspectivas para las empresas estatales petroleras son muy diferentes, ¿no? La situación, algunas más en ascenso, otras más en declive, y sin embargo, todas parecieran enfrentar retos asociados a la transición energética de diferente tipo, ¿no? Y unas pueden estar con unos portafolios mucho más expuestos por costos de producción o por tipos de petróleos más contaminantes, etcétera, pero como lo decía Ricardo, digamos, también tienen que hacer frente incluso a las empresas que están hoy, digamos, en el liderazgo, no solamente por los temas, digamos, de producción y de competitividad, sino por estas expectativas sociales que hay respecto del rol que deben jugar en los países. El segundo punto que diría es que definitivamente hay oportunidades, ¿no? O sea, que a pesar de que está en esta encrucijada y que, como lo decía el doctor Amirka, la encrucijada se hace más grande porque hay una incertidumbre también alrededor de qué va a pasar con los mercados globales, ¿no? Y hay diferentes escenarios y no se sabe muy bien cómo acompasar el ritmo de ese proceso de transición. A pesar de esa incertidumbre, y ese es mi segundo punto, pues hay oportunidades. Y me parece que la presentación de Sueli abordó muchas de esas oportunidades, pero también el doctor Amirkan, que tienen las empresas de avanzar hacia una transformación, ya sea en inversión de energías renovables, en contribución, digamos, con estos nuevos combustibles, que es una transformación energética, pero también, como lo decían, es una transformación económica, ¿no? Entonces hay opciones para considerar a la par que se hace un proceso de descarbonización en el sector. Y por último, digamos, creo que el comentario de la doctora Rousseau también me pareció muy importante sobre que esta transición energética y económica tiene que ser una transición justa, con sostenibilidad social, y pensar en esas regiones productoras donde más, digamos, se van a sentir los impactos de ese declive petrolero para hacer un proceso de transformación económica es algo que concierne no solo a esas regiones, sino a los tomadores de decisiones en nuestros países. Y con eso cerraría invitando a continuar la conversación en otros espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Carolina. De parte de todos, quiero agradecer de manera muy especial a nuestros ponentes y comentaristas por sus valiosas intervenciones. Y bueno, y a todas y a todos ustedes por habernos acompañado y por quedarse estos 5 minutos extra. Este ha sido el último evento de nuestra serie de seminarios web sobre transición energética y empresas petroleras estatales en América Latina, y esperamos que esta conversación contribuya a fortalecer el debate regional de cara a la COP30. Gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias.